Gloria a Dios, le damos la bienvenida al Ministerio Internacional Profético de Intercesión Shammah, que nos da la bendición de prestarnos su plataforma, amén, para que la palabra del Señor pues salga y llegue a los hogares, a las naciones, en el nombre de Jesús. Varios cuando llegamos acá me preguntaron si es que había Santa Cena, ¿verdad? No sé si usted está viendo esto, lo ve como que, ¿qué está pasando aquí? Y yo le decía al Señor allí, Señor, siempre comienzo con una introducción para que puedan entender por dónde va la línea de la predicación. Y yo le decía al Señor allí, dame la palabra de introducción, que la palabra de Dios ya la tengo, pero dame la palabra de introducción. Y comencé a reírme allí porque el Señor me mostró a Mildred. Y me mostró a Mildred con su bolso. Y yo le dije, wow, Señor, es verdad. Mildred, en su bolso, le puede faltar lo que sea en el bolso. Se le quedó el zapato, se le quedó una franela, se le quedó un vestido, pero Mildred siempre tiene en su bolso, ¿qué? Pan. Mildred siempre, ¿o no, Mildred? Siempre tiene en su bolso pan. Y yo le decía al Señor, dame una introducción, ¿cómo comienzo? Y me muestra a Mildred llegar con su bolso. Porque Isabela, ella es panera. Pero Isabela, cualquier hora, la mañana, tarde, noche, mediodía, en cualquier hora le pide pan. Y Mildred siempre tiene para darle pan. Porque ella se ocupa, diga conmigo, se ocupa y se preocupa por tener pan. Para que cuando el hijo le pida, ella lo tenga. Y yo dije, con eso voy a comenzar. Miren, este pan viene del bolso de Mildred, porque necesitaba un tipo de pan. Y ella, pastora, usted sabe, ¿no? Tengo pan. Y hoy quiero hablarles sobre eso. Hoy quiero hablarles de los tipos de pan que nos podemos conseguir. Hay muchos tipos, hay muchos pasajes que hablan del pan. Pero yo quiero hablarles de 4 panes en específico. Y quiero que usted me acompañe a la Biblia en el libro de Juan, en el capítulo 6. Quiero que usted vaya conmigo a la Biblia en el libro de Juan, en el capítulo 6, en donde vamos a conseguir una historia donde Jesús alimenta a más de 5,000 personas. Jesús tenía más de 5,000 Isabelas que tenía que alimentar. Pero en el bolso Jesús no tenía pan. Y Jesús tuvo que hablarle a Felipe y decirle a Felipe, ¿cómo haremos para bendecir con el pan a la gente? Y dice la Biblia que Felipe dijo, bueno, con 200 denarios no vamos a cubrir nada. Y Andrés le dijo, pero hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Y Jesús, bueno, envíame al muchacho. Dice la Biblia que Jesús, cuando dio gracias a Dios, le entregó los panes a los discípulos y el pan se multiplicó.
Y dice las escrituras, vaya conmigo allí a Juan capítulo 6, en el versículo 12, dice la Biblia, y cuando se hubieron saciado. ¿Qué es saciar? Satisfecho, ¿verdad? Y cuando se hubieron saciados, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, diga conmigo entonces, dice, ¿viendo qué? ¿Qué dice allí? Viendo las señales, y quiero que usted recalque esa palabra de allí, esas dos palabras, viendo señales, viendo la señal que Jesús había hecho, dije, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Cómo etiquetaron a Jesús? Como el profeta que había de venir. Recuerden que tenía que llegar un profeta. Antes que Cristo o el Mesías llegara al mundo, tenía que llegar el profeta. Pero dice la Biblia que ellos viendo la señal. Verso 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte Sol. Y allí comenzó una tormenta. Después que Jesús multiplica los panes, después que Jesús se da cuenta que ellos querían ir a tomarlo y ponerlo como rey, porque Jesús le estaba saciando y cubriendo una necesidad, dijeron, a este es que necesitamos nosotros en el poder, para que supla nuestras necesidades, porque lo que me dio, me sació, y sobró, y sobraron. Vino una tormenta, Jesús caminó sobre el mar, pero en el versículo 22, que quiero que ir por allí para entrar en el tema, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberia, junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum. ¿Y qué fueron a hacer? Buscando a Jesús. Ellos estaban buscando a Jesús. Y dice la Biblia, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió y dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales. ¿Sabe? Y esto me llama la atención porque dice la Biblia que ellos vieron la señal, ¿o no? ¿Cómo dice las escrituras en el versículo 14? ¿Qué dice la Biblia? Aquellos hombres entonces, viendo señal, ¿verdad? Sí lo dice así. Pero viene Jesús en el versículo 24, fue el 24 que le leímos, no, el 26. Jesús dijo, de cierto os digo, que ustedes me buscan,
No porque han visto las señales, sino porque comiste pan y te saciaste. En otras palabras, me buscan para que yo cubra sus necesidades. Ahora, ¿qué es una señal? Por ejemplo, de tránsito. Usted va manejando y consigue una señal. ¿Y la señal qué es? Una advertencia, algo que indica o peligro, o desvío, o cualquier cosa, ¿verdad? O dirección. Jesús les está diciendo, ustedes me buscan es porque yo les cubrí su necesidad. Ustedes me buscan a mí porque yo les di el pan, pero no han visto la señal. Y esto a mí me llamaba la atención, porque como yo soy muy gráfico en eso, y yo le decía a Sara, era como que el pan tenía una flecha. ¿Y a quién apuntaba? A Jesús. Pero él está diciendo a la multitud, 5,000 hombres sin contar mujeres y niños, que se saciaron y sobraron 12 canastas. Les está diciendo, ellos le preguntaron, ¿qué fue lo que ellos le preguntaron a Jesús? En el versículo anterior, en el 25, ¿qué le preguntaron ellos a Jesús? ¿Cuándo llegas? Jesús hubiese dicho, bueno, lo que pasa es que caminé sobre el mar, casi me los iba a pasar a ellos, pero como tenían miedo, bueno, Pedro se hundió. No, no. Ni siquiera les importa a ustedes a qué hora llegué. A ustedes lo que quieren venir y para volver a recibir lo que yo les di a ellos. Ustedes lo que quieren venir es por el pan, pero no ven las señales. Y el pan que te sacia momentáneamente. Tú has venido por el pan, ustedes han venido, le dice Jesús a los discípulos, han venido por el pan que los va a saciar, pero yo se los di. Pero ustedes no han entendido el significado de ese pan. Y saben, y comenzó una pelea entre ellos. Porque muchos de los que creen y te buscan son los que se te van a enfrentar. Verso 27. Ahora viene Jesús y le da una sugerencia, un consejo, y les dice que trabajen. Dígale que está a su lado, trabaja. Pero le dice, ¿para qué va a trabajar? Dice, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este, ¿qué dice? O sea, Dios hizo así. O sea que Dios hizo una señal, ¿o no? ¿Se acuerdan cuando Dios dijo, este es mi Hijo amado? O sea que Dios apuntó. Viene Dios y le dice Jesús, a este señal lo dice. Y ustedes no han visto la señal. Por estar pendientes solamente del pan que te va a saciar tus necesidades. Y dice la Biblia, el versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios que dice ahí? Que creáis en el que Él ha enviado. Esto es lo que Dios quiere. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a ellos, resumiendo el propósito desde Génesis hasta Juan. Le estaba diciendo, ¿saben cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es la obra de Dios? Que ustedes crean en aquel que envió. Eso es. ¿Quieren trabajar? Trabajen por la comida que no perece. Porque están trabajando mal. En otras palabras, si usted me permite parafrasear lo que Jesús le estaba diciendo, ustedes solamente han venido por el pan porque yo se los di. Ustedes no tuvieron que hacer nada. Yo tuve misericordia y compasión de ustedes y yo les di el pan. Y por eso vienen, pero no están viendo la señal. El mismo Dios me señaló y ustedes no han visto nada. Y dice la Biblia, en el verso 30,
Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Ahora yo pregunto, ellos estaban diciendo, a ver, ¿qué señal? A ver, ¿qué señal hacer? Hacer una señal a ver si te creen. O sea que ellos comieron pan y se saciaron sin creer. Comieron por la misericordia. No fue por ellos, fue por Jesús, por la misericordia. Y como dice la Biblia que Jesús conoce todo lo que pasa y nadie lo puede engañar, sino que Jesús conoce el corazón del hombre. Por eso es que cuando ellos le dijeron a Jesús, mira, ¿de cuándo llegaste acá? Jesús le dijo, ya va. Ustedes vinieron aquí, no porque me quieren ver a mí, sino por lo que yo les puedo dar a ustedes. Y ellos inmediatamente le dijeron, a ver, danos una señal. Recuerden que Jesús le dijo a la generación, esta generación mala y perversa, me está pidiendo señal, pero no les voy a dar, sino la señal de Jonás. Ahora, fíjense acá, él está pidiendo, el pueblo está pidiendo señal, y dice, para que veamos y te creamos, ¿qué obras haces? Y en el versículo 31, el pueblo sigue hablándole a Jesús, enseñándole ellos a Jesús lo que era una señal. Y dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ellos estaban diciendo, Jesús, si tú no me muestras una señal, ¿cómo sucedió en el pueblo de Israel en tiempos antiguos con Moisés? Si tú no me muestras una señal, entonces no podemos creer. La señal que nos mostraron en tiempos antiguos, como está escrito, el pan nos dieron del cielo. Y viene y dice, y Jesús le dijo, de cierto os digo, no, diga conmigo no. Dice la Biblia, no os dio Moisés el pan del cielo. Me llama la atención porque Jesús les está explicando y les está diciendo, el pan que le dio Moisés no es el pan del cielo. No está diciendo que no vino del cielo. No es el pan del cielo. Ese no es el. Y él está diciendo a ellos, disculpen por los lentes, porque tengo que quitarme y ponerme de lectura. Dice, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y ellos vinieron y le dijeron a Jesús, Señor, danos siempre este pan. Y en el versículo 35 dice la Biblia, Jesús le dijo, yo soy el pan. Ahora, ellos le hablaron a Jesús del pan del cielo. Y si usted me acompaña el libro de Éxodo en el capítulo 16, libro de Éxodo, capítulo 16, dice las escrituras, en el versículo 2, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. ¿Cuándo? Cuando dice, ¿y cuándo querían morir ellos? Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos, ¿qué?
¿Hasta qué? Hasta saciarse. Ellos estaban recordando un tipo de pan. Y es el primer pan que quiero hablarles. Y es este. Miren el pan este. Este tipo de pan era el pan que le entregaba Faraón a los hijos de Dios. Este tipo de pan se obtiene trabajando. Diga conmigo, trabajando. Acompáñenme a Éxodo capítulo 5 y fui de ahí Éxodo capítulo 16. Pero yo quiero que me acompañe a Éxodo capítulo 5 en el versículo 3. Dice la Biblia, y ellos dijeron, el Dios de los hebreos, ellos es Moisés y Aarón, nos ha encontrado. Diga conmigo, Dios me encuentra. Y dice la Biblia, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo a Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volvé a vuestras tareas. Digo también Faraón, he aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis cesar su tarea. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja y les impondréis las mismas tareas de ladrillo que hacían antes. Y no les disminuiréis en nada, porque están ociosos. Por eso se levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Verso 11. Y vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojos en lugar de paja. Verso 14. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, porque no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer ni hoy como antes. Verso 17. Y él respondió, el Faraón, estáis ociosos. Sí, ociosos. Y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Y pues ahora trabajen, no se os dará paja y habéis de entregar la misma tarea de la de. Fíjense algo. La multitud de los hebreos, que estaban en esclavitud, ellos tenían que trabajar para hacer los ladrillos para después comer. Y dice la Biblia que Moisés y Aarón le dijeron al Faraón, deja ir al pueblo, 3 días van a adorar. Este tipo de pan que se hace es el pan de la esclavitud. Aquel que tú dejas de congregarte, porque el Faraón te domina. Aquel que no deja que tú adores, porque el Faraón te mandó a latigar. Aquel que si no trabajas, no comes. Ese tipo de pan, el que te esclaviza, el que trae competencia. ¿Saben? Ellos, dice la Biblia que ellos se tuvieron que esparcir por toda la tierra buscando paja.
Y si yo iba a buscar paja y venía otra persona conmigo y yo veía la paja, lo primero que yo iba a hacer era correr para obtener paja, porque si yo no tengo paja, no tengo pan en la casa. Este tipo de pan es el que te impide adorar a Dios. Porque tienes que estar trabajando. Porque lo primero para ti es el trabajo. Y no te has dado cuenta que Faraón está en el asunto. Y que por eso muchas veces no vienes a la iglesia. Muchas veces no puedes tener intimidad en la casa. Porque llegas tan cansado. Y Faraón diciendo, dale más trabajo. Porque están ociosos. Porque ellos quieren adorar a Dios. Porque ellos quieren rendir sacrificios a Dios. Porque se quieren congregar. Dale trabajo para que no vayan. Y usted dice, estoy bendecido porque me salió trabajo los domingos. Estoy bendecido porque me salió trabajo los jueves a las 7:30 de intercesión. No, es Faraón que te tiene ahí en esclavitud. Es Faraón que te tiene allí. ¿Sabe? Yo me imagino a este pueblo guardando un pedazo de pan para mañana porque no sabían si al siguiente día iban a conseguir paja. Porque no sabían si al siguiente día podían hacer ladrillo. Lo que sí era seguro es que si no conseguían ni paja ni ladrillo, iban a ser azotadas. Porque Satanás nos va a azotar. Satanás nos va a entretener para que no se haga lo que Dios dijo que se hiciera. Dile a Faraón que deje ir a mi pueblo a adorarme. Y entonces perdemos nosotros la comunión con Dios en la intimidad de la casa, la comunión con Dios como cuerpo de Cristo, la perdemos porque necesito hacer. Necesito hacer. Si yo no trabajo, no como. ¿O no decimos así? Si yo no trabajo, no como. Pero hay servicios. Si no trabajo, no como. Muchos le están trabajando hoy al sistema. A Faraón. Dejamos de la iglesia, dejamos de pertenecer al cuerpo de Cristo por ir a trabajar en Faraón. Y el único pan que vas a obtener es este. El pan de aflicción. El que tú le tengas que decir a tu hijo, comete la mitad de la arepa y guarda la mitad para mañana, porque yo no sé. Si mañana voy a tener. Mami, hay 5 panes, comete 2 y guarda 3 para mañana. Ese es el pan de Egipto. Porque la Biblia dice, en casa de mi padre hay abundancia. Hay abundancia. Ahora dice la Biblia de que ellos le comenzaron a recordar a Jesús para hablarle de señal. Le dijeron, Moisés nos dio a nosotros el pan del cielo y escrito está. Dijeron, y Jesús le dice, no, Moisés no le dio el pan del cielo. Mi padre dio el verdadero pan. Mi padre dio el verdadero pan. Ahora en el capítulo 16 del libro de Éxodo, dice la Biblia que el pueblo estaba murmurando. Se les había acabado el pan. Ahora, en el capítulo 12, vaya un momento al capítulo 12 porque yo quiero que usted vea algo allí, el capítulo 12 de Éxodo. En el versículo 34. Dice la Biblia.
Y llevó el pueblo iba saliendo, dice que era el éxodo, iba saliendo de Egipto, de la esclavitud. Dice la Biblia, ¿qué fue lo que llevó al pueblo? El pueblo llevó su masa antes que se leudase, su masa envuelta en sus sábanas sobre sus hombros. ¿Qué llevó el pueblo? ¿De dónde los llevó? ¿Los sacó? ¿De dónde los sacó? De Egipto. ¿Y qué es Egipto? Esclavitud. O sea que el pueblo tomó la porción de la esclavitud para llevársela a dónde. Y dice en sus hombros, ¿eso qué es? Carga. Se la lleva al desierto. Llegó, usted sabe, llegó al Mar Rojo, el mar se abrió, pasaron al desierto. Y ellos tenían masa. Lo habían envuelto en sábana para que la luz no le llegara a la masa. Y con esa masa ellos hacían sus panes. ¿Pero de dónde es? De Egipto. Era de Egipto. Pero un día se les acabó el pan de Egipto. Y cuando se les acaba el pan de Egipto, ellos comienzan a murmurar. Y comienzan a decir, sí, ¿para qué nos hubiesen matado allá? Cuando estábamos haciéndonos del pan de Egipto, ahí nos hubiéramos quedado. Ahí nos hubiese matado Dios. ¿Para qué nos trajo al desierto? Y fíjense lo que dice Éxodo capítulo 16. En el versículo 4, después de ellos murmurar. Dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe, si andan en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Verso 7. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído que vuestras murmuraciones contra Jehová. Viene Dios, escucha la murmuración. El pueblo estaba murmurando en contra de Dios porque ya se le había acabado el pan de la esclavitud. Y entonces viene Dios y dice, yo voy a hacer llover pan del cielo. Y cuando ellos salieron, dice la Biblia, que ellos recogieron lo que estaba en el suelo y ellos se preguntaron, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto? Y Moisés le dice, el pan del cielo. Lo que tienen ustedes que prepararlo. Y ellos agarraron el qué es esto, que significa maná. Ellos lo agarraron y comenzaron a hacer su pan. Pero un día se cansaron de comer todos los días de lo que Dios le daba. Y así somos muchos. Dios nos suple todos los días y nos cansamos. Y murmuramos en contra de Dios y en contra de lo que Dios nos está dando. ¿Cuántas veces se ha abierto otra vez el cielo para que el maná caiga? Ahora, este tipo de pan que le entregó Dios al pueblo no era por lo que ellos hacían. No era por lo que ellos hacían. Era por lo que para Dios eran ellos. Los hijos. ¿Usted le va a negar un plato a su hijo de comida? Se porte como se porte. Dice la Biblia que ellos estaban murmurando y Dios le dio pan. No los dejó pasar hambre. Mientras más murmuraba, Dios le daba agua. Mientras más murmuraba, Dios le ponía una nube para que no se quemara. Mientras más murmuraban, Dios le daba una columna de fuego para que no se murieran de frío. Y Dios le dijo, yo le estoy dando el pan, ustedes murmuran.
para que se den cuenta que yo soy un suplidor. Pero dice la Biblia, porque lo voy a probar. Si usted me acompaña en Deuteronomio capítulo 8, en el versículo 2, el Señor dice el por qué y para qué los mete en el desierto. Deuteronomio capítulo 8. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Versículo 2. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Pero dice, ¿para qué? Para afligirte, para probarte y para saber qué, lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no tus mandamientos. Y te afligió y te hizo ¿qué? Tener hambre y te sustentó. O sea, quien provocó que el pueblo tuviera hambre fue Dios, para que después lo vieran como el suplidor. Dice, te afligí. Soy yo el que te estoy afligiendo. Soy yo el que te estoy presionando. Soy yo el que lo estoy haciendo. Porque necesito probar tu corazón. Ahora yo pregunto, ¿será que Dios no sabía las intenciones de tu corazón? Pero dice la Biblia, dice las Escrituras, te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Pero en el versículo 2, en el último fragmento, donde dice, para saber lo que había en tu corazón. Si vas a guardar mi palabra. En el momento de escasez, yo soy el suplidor. Quiero probar tu corazón y para eso te tengo que llevar al desierto. Y te voy a dar el maná para que hagas el pan. Para que lo hagas. Ahora, en Egipto, cuando estaban como esclavos, ellos podían guardar una porción de pan. Pero en el desierto no. Porque si guardaban el pan o guardaban el maná, ¿qué le pasaba? Se dañaba. Dios les quería enseñar las 24 horas del día, yo soy tu suplidor. Mañana, yo soy tu suplidor. Pasado mañana, yo soy tu suplidor. Y te tengo que tratar con el corazón. Tengo que tratar con tu corazón. ¿Dónde está su corazón? Si está aquí, o va por aquí. Yo recuerdo cuando tenía como 7 años leyendo un libro de lectura de primer grado. Y había un hombre que se quejaba por lo que estaba comiendo. Este hombre estaba comiendo pan duro, como el bizcocho. Y se quejaba delante de Dios y decía, ¿por qué los demás comen manjar y yo como pan duro todos los días? Y mientras este hombre le daba un mordisco al pan, salían las moronas brincando. Y él se sacudía. Y con todo eso me caen las moronas encima. Y se quejaba todo. Eso lo leí, creo que en el libro ya se lee. Y la última historia. Y cuenta la historia que mientras más se quejaba, hubo una voz que le dijo, mira atrás, mira a tu alrededor. Cuando ese hombre mordía el pan y le salía la borona, había alguien detrás de él atajando la borona y diciendo, Señor, gracias, porque aunque no tenga pan para comer,
Tú me has dado unas coronas. Eso es ser agradecido. Ese es probar el corazón del hombre. Y Dios dijo, yo me tuve que llevar al desierto para que comieras y probar tu corazón, te afligir y se pasará hambre. Yo fui tu superior. Pero hay una palabra. Dios dijo que tenían que pasar a la tierra prometida. Ahora la pregunta es, si de Egipto se llevaron la masa al desierto, ¿será que se llevaron el maná para la tierra prometida? Tarea para acá. Vamos al libro de Josué. Que la palabra nos responda, amén. Que sea la palabra de Dios que nos responda. Ellos habían pasado el Jordán. Todo el pueblo pasó el Jordán. Cuando pasó el Jordán, capítulo 5, y cuando pasó el Jordán, ustedes saben que comenzaron a conquistar. En el versículo 10, el capítulo 5, dice la Biblia, los hijos de Israel acamparon en Gilgal, celebraron la Pascua los 14 días del mes, por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y el mismo día espigas nuevas tostadas. ¿Qué dice José? ¿Qué dice la Biblia? El maná cesó. O sea que el maná llegó a la tierra. ¿Cuánto cesó el maná? ¿Cuánto cesó el maná? ¿Qué dice la Biblia? Lea bien, el versículo 11. En el versículo 12, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo cesó el maná? ¿Y dónde estaban ellos entonces? O sea que el maná los persiguió hasta la promesa. ¿O no lo dice así la escritura? En esos versículos. Que cuando ellos tomaron del fruto de la tierra, porque cuando ellos llegaron, no los mandó a sembrar. Él los mandó a que sembraran. Y mientras ellos esperaban recoger del fruto, Dios seguía sufriendo con maná. Dios seguía dándoles maná. Y en el momento que ellos comenzaron a comer, dice la Biblia que al día siguiente, después de ellos haber comido el fruto de la tierra, había otros panes que tenían que comer. Y en Juan capítulo 6, viene Jesús y los ve que tienen hambre. Y Jesús iba a enseñarles algo. Yo necesito que ellos entiendan. El pan que le para saciarlo en el camino. Pero que este pan está señalando al verdadero. Muchos de nosotros nos estamos quedando. No estamos estando. Muchos ponemos de excusa el trabajo. Muchos ponemos de excusa los proyectos. Díganle, el pan de Cristo. A ver, el verdadero pan, dijo Jesús. El verdadero pan que descendió del cielo es el pan que es para mí. Se abaje por el pan
Mucho de fuero. Viviendo Jesús. Estaba buscando. Me habla. Vamos a usar una iglesia llena de Jesús. Si no está ese pan, yo no quiero estar Egipto. Yo no quiero un maná. Yo no quiero el pan de la fiesta que sobraron dos canastas. Yo quiero el verdadero pan. Y mucha gente se fue. Y Jesús viene y le dice a los 12. Y tú, a ver, te lo digo, no, yo no quiero los panes. Yo no quiero que yo quiero que se tiene parado, se tiene dura palabra es. Y Jesús le dijo, ¿qué es usted también? Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué dice? Esos discípulos, es un discípulo, eso es un discípulo.
Porque no eran la multitud. Ellos no eran discípulos. Discípulos de Jesús. Y porque Jesús les habló y les dijo, ustedes están trabajando, yo les mandé a trabajar. Solo una persona. Si ustedes se quieren no han entendido cuál es el verdadero paso. Cuando comenzamos a ver la puerta abierta, es muy desigual. Pero cuando el verdadero pan, mire, vaya, vaya. Y dice la Biblia, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no los escogí yo a ustedes. Y unos de ustedes, ¿quiénes? Los escogí, digo, para que se congregaran. Algunas yo los escogí. Tienes oprimido al pueblo comiendo pan de Egipto. Que no has dejado entender al pueblo que ya el tiempo del desierto y del maná se acabó. Que el pueblo no puede estar esperando que solamente Jesús supla sus necesidades, sino que tenemos que buscar a aquel que suple nuestras necesidades. A Jesús. Jesús dijo, yo soy el pan. No había pasado nada multitud y Jesús, hasta que Jesús le dijo, te quiere enseñar, te quieren que yo les muestre el verdadero pan. No es este no, porque ustedes se lo van y van a tener hambre. El verdadero pan soy yo, dijo Jesús. ¿Cuál es el pan que estás comiendo hoy? Que no te puedes congregar porque tienes que trabajar. ¿Cuál es ese pan? ¿Cuál es ese pan? Que lo que el faraón te diga, eso haces. Que no te vienes a congregar porque estás trabajándole a faraón. Y entonces queremos que Dios nos bendiga. Dice la Biblia que ellos vieron la señal, pero ¿cuál señal vieron? La señal del pan. Pero no vieron a aquel que multiplicó el pan. A ellos no les importaba que él multiplicó el pan. A ellos les importaba la saciarse. Por misericordia fue entregado ese pan. El pan de la esclavitud. El pan de la prueba. El pan de la misericordia. Y el verdadero pan. Usted le digo a los discípulos de todos que están aquí, trabajo no por el pan que perece, sino aquel que perece para vida. Amar la propia Señor, gloria a Dios. Yo soy el pan de Jesús. Yo soy el pan de vida. Yo soy el camino. Yo soy la vida. Yo soy el pan. Yo soy.
ese pan de Egipto no te permite ser libre. Te enfocaste en el maná. Gloria al Señor. ¿Cuál es tu pan? Todavía tenemos, Andrea. Nosotros tenemos todavía. ¿Cuál es tu pan? ¿Por qué pan estás trabajando? ¿Sabe? Jesús no dijo que no trabajaras. Jesús dijo trabajar. Pero por el pan verdadero. Trabajar por ese pan verdadero. Ese que no va a caducar. Ese pan, si se deja ir en los 3 todos días, ¿cómo se pone? Pero hay un pan que descendió del cielo, que muchos de nosotros, claro, por estar mirando, son un pan. Porque ya Jesús no le estaba tirando a los fariseos. Jesús no le estaba tirando a los saduceos ni a los escribas. Jesús le estaba hablando a sus hijos. Jesús le estaba hablando a su pueblo. Jesús le estaba hablando a sus discípulos. Era ellos que Jesús les estaba hablando. Y los dos de la predicación estaban fuertes. Quizás uno decía, ahora no van a ir más. Ahora van a dejar de venir. A la vez que se levantaban, se iban. Estaban asombrados. Pero Jesús les habló más fuerte a ellos, a los 12. ¿Y ustedes? ¿Se quieren ir? Señor, no. Solamente tú. Y tú le puedes decir al Señor, solamente tú tienes palabra de vida eterna. Porque hay un sistema que me quiere atrapar, hay un faraón que no me deja adorar. Hay un faraón que no me deja congregar, Señor. Pero solamente tú tienes palabra de vida eterna. Nos despedimos del Ministerio Internacional Profético de Intercesión. Nos despedimos de damos la gloria al Señor por permitirnos entrar en sus hogares. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para su vida, como lo es para la mía, que recuerden que Cristo le ama y su pastora también. Bendiciones.